Es cierto. Muy bien, señores, entramos a esta tercera parte del programa con un tema ya nacional, pero tan polémico como el que hemos tenido en los dos bloques anteriores. Esta vez vamos a hablar de partidos políticos en el Perú, del financiamiento, porque se está queriendo incrementar el tema de la cantidad que las empresas pueden darle a los partidos políticos en tema de campaña. Vamos a ver cómo hemos titulado este tercer bloque en Habla el Pueblo. Aportes de campaña. Muy bien. Se ha casi aprobado un dictamen ya, creo que se aprobó en la Comisión de Constitución y esto se va a llevar al Pleno del Congreso para incrementar la cuota de los aportes de campaña. Antes, si una empresa quería aportar para ayudar a que un partido político llegue a la presidencia de la República, podía aportar hasta 60 UITs como máximo. Ahora se dice que se podrá hacer hasta 200 UIT, cuyo valor de cada UIT ya sabemos son como 3.850 soles. Eso significa 770.000 soles por cada aportante para los partidos políticos. El tema está, además de este incremento, si se justifica o no, ¿quién va a finalmente supervisar? Se está pidiendo que sea la Contraloría. La Contraloría no puede con su propio trabajo. El doctor Luis Alberto Salgado está con nosotros. Doctor, es un gusto tenerlo. Bienvenido. ¿Qué piensa del tema? Buenas noches, Pepe. Bueno, a ver, centrando el debate. Los congresistas legislan, representan y fiscalizan. Se supone que esto, Pepe, es para defender el interés público, el interés de la sociedad, que llegan al Congreso para hacer una representación democrática de distintas expresiones de la sociedad. Esto es, en teoría, lo que señala la Constitución y las leyes, y lo que señala además también la ética pública. Cuando hay un dinero que no es transparente y que en sus orígenes es sujeto a dudas y que deja algunos espacios en la penumbra, entonces comienzan las serias sospechas y entonces comienza a resquebrajarse los fundamentos de la democracia. Y es importante que los televidentes estén muy conscientes de esto, porque esto no es juego, Pepe. Aquí de lo que se trata es de evaluar cómo están los poderes del Estado, y el poder legislativo es uno de los que está en menos reconocimiento, en más duda con respecto a la opinión pública, sí, claro, junto, por supuesto, al Poder Judicial. Ahora, se está planificando, ¿no?, aumentar los montos, y yo creo que esto, considerando lo que ha venido ocurriendo en el país, no es una buena noticia, porque fiscalizar, representar y legislar en función ya de sectores o de grupos o de personas que tienen un interés específico muy particular, desnaturaliza, malogra y corrompe al poder del Estado. Entonces, esto es un tema que nos debe tener a nosotros muy alertas, porque tiene que ver con la salud misma de la democracia, tiene que ver con la verdadera representación de los pueblos del Perú, y tiene que ver con el futuro mismo de la nación en tanto que tal, porque cuando ello está sujeto a intereses particulares, un tema central donde hay narcotráfico, donde hay poderosos intereses empresariales transnacionales, eso desnaturaliza, es fuente de conflictividad y va a confrontar seriamente a la nación misma con el propio Estado. Eso es lo que estamos ahora viendo y ese es el riesgo que tenemos que nosotros analizar y entender, ¿no? Claro que sí. Yo hasta donde he podido leer y tener información, estamos en pleno predictamen. O sea, la Comisión de Constitución está contenta con esta medida. Falta que el Pleno lo apruebe o no. ¿Qué piensa, doctor Sotelo? Siempre es un gusto tenerlo. Bienvenido. ¿Cómo estás, José? Bueno, lo primero que tenemos que definir es que los partidos políticos son el sustento del sistema democrático. Sin partidos políticos no existe un sistema democrático plural que represente diferentes intereses, sectores sociales y económicos de una sociedad. Todos los tratadistas que han estudiado el tema de los partidos políticos, que son instituciones que no tienen más de 200 años en la historia de las sociedades, como el profesor Giovanni Sartori, como el profesor Mauricio Duverger, todos dicen, aquí en el Perú el profesor Francisco Miro Quesada, que han trabajado el tema de lo que se llama en la ciencia política la estaciología, ese es el nombre técnico, ¿no?, la teoría de los partidos políticos, han señalado que formando parte de los partidos políticos del sistema democrático es necesario que el Estado
de una orientación y de un aporte al fortalecimiento. Porque si eso no existe, sencillamente van a haber los fondos clandestinos, ocultos, furtivos, como el narcotráfico, como el tema de los lavados de activos. O sea, usted sostiene que el Estado debería financiar a los partidos políticos. Como lo está señalando la Constitución Política, en el artículo 35, donde establece claramente que los partidos políticos forman parte del sistema democrático y la misma ley de partidos políticos así lo sostiene. Muy bien, permítame con una llamada telefónica, doctor, por favor, y continuamos con los miembros de nuestro panel. Hola, buenas noches. Evidentemente se está tocando el tema de una manera, repito, bastante superficial, abstracta, respetuosamente. El asunto concreto es que aquí lo que se está haciendo, toman en consideración que el Perú hace rato que se ha convertido, aunque no lo quieran admitir, en un paraíso fiscal. El lavado de activos está hecho para campañas. La conclusión es un poco antojadiza, un poco lúdica o tal vez insultante. Pero aquí el que invierte más, no importa cómo, ni dónde, ni cuánto, invierte más dinero, llega al poder. Creo que no es nuevo, ¿no? Es conveniente que lo analicen. Ok, gracias por su comunicación. La historia no nos dice necesariamente eso, ¿ah? Si no, acordémonos lo que pasó con el Fredemo, ¿no? Invirtió una millonaria impresionante con Vargas Llosa a la cabeza y no terminó ganando las elecciones. Lo mismo pasó en las elecciones municipales, ¿no es cierto? Correcto. Una de las campañas tal vez más austeras fue la de la alcaldesa última, entre otras, ¿no? Sí, pero en esos años el Perú no había alcanzado el primer lugar en producción y exportación de cocaína como ha ocurrido en el 2010. Ah, no, claro, durante el gobierno del señor Alan García. Sí, eso me queda claro. Yo lo decía por la bandas enteras referencia de narcotraficantes. Sí, yo lo hacía el comentario por la referencia del señor que el que más invierte claro. llega. No necesariamente, ¿no? Don Julián Cortés. Bueno, pero da la casualidad que durante la etapa de esa presencia de Mario Vargas Llosa en la política peruana, gran parte de sus seguidores llegaron al poder político, llegaron al Congreso, ¿no? Pero no pudieron obtener ni la alcaldía, ¿no? Porque en ese tiempo Ricardo Delmo le ganó la alcaldía. Seguramente si no ganaron la mucha más austera, ¿no? Si no ganaron la alcaldía, llegaron a tener una gran cantidad de congresistas, ¿no? Pues bien, ¿y con qué? Con dinero, pues con dinero tenían todo el dinero para hacer campañas masivas, ¿no? Sin embargo, yo sí creo que el Estado tiene que financiar a los partidos políticos, pero en forma direccionada. Por ejemplo, para hacer cursos especiales de capacitación de los dirigentes, de los líderes, de tal manera que no tengamos pues gente que accede al poder con escasa preparación política, ¿no? ¿Cuánto hay que darles? Bueno, ahí ustedes habrán escuchado que un aporte de una persona o una entidad puede ser de 770.000 soles para un partido. Pues bien, va a ocurrir lo siguiente, habría que preguntarle a ese aportante de dónde procede el dinero, cómo es que le llega ese dinero. Ahí hemos hecho hincapié anteriormente de que, si bien es cierto que la ley establece que el Estado apoya a los partidos políticos, ¿quién controla? ¿Quién fiscaliza? La OMPE no tiene capacidad sancionadora, tampoco lo tienen las otras instituciones vinculadas con la actividad electoral. La OMPE debería tener capacidad sancionadora para retirar al que considera pues que ha cometido una infracción. Ahora yo pregunto, ¿y esta norma de un financiamiento por parte del Estado podría solucionar el problema? Hay que ver qué piensa nuestro panel. Primero quiero irme con unas llamaditas telefónicas rápidamente y luego regresamos con el panel. Buenas noches. Hola. Sí, buenas noches. Sí, señor, buenas noches, lo escuchamos, bienvenido. Quería participar, soy un vecino de acá de Chilca. Adelante, lo escuchamos, desde Chilca. Y la verdad yo quería más que todo hacer presente una denuncia de que los aportes que se han hecho a este gobierno dejan mucho que desear, debido a que uno de los que aportó mucho dinero en esta campaña, en este gobierno, ha sido la familia Guisado de Gamarra, y que hoy pretende pues acá apoderarse de muchos terrenos.
con el tema de que como él ha aportado a este gobierno, el gobierno pues no hace caso pues a las denuncias que hay en contra de este señor. Ok. Por ese motivo que yo le llamaba, de acá de los terrenos de acá de Chilca, de Chilca, Mala y incluso hasta de Cañete. Muy bien, le agradezco su comunicación telefónica, muy amable. Si quería decir algo rápidamente. Sí, una corrección acá a nuestro amigo don Julián, que la OMP no tiene facultades sancionadoras. Habría que revisar el artículo 36, es que el artículo 36 de la Ley de Partidos Políticos, que ya tiene 12 años, salió en 2003, el artículo 36 establece un capítulo de sanciones y justamente le da facultades a la OMP para que sancione con multas, con una serie de pérdida de derechos. Está en la ley. Ahora quizá usted se ha referido que no se cumple, pero está legislado en el artículo 36. Lo invito a que usted revise la Ley de Partidos Políticos, puntualmente el artículo 36. Tome nota de eso. Vamos con una llamadita. Permítame que con esta llamada, que el público se me espera y seguimos. Hola, buenas noches. Creo que ustedes están tomando el tema muy superficialmente. Miren, primeramente, para formar un partido político se requiere locales, se requiere gente muy inteligente para saber gobernar un país. Estamos en un país que la gente no lee. Ustedes, por ejemplo, son personas muy inteligentes, intelectuales, saben comentar, tienen varios temas de conversación cada día, pero los peruanos no leen, no les gusta, porque casi la mayoría de peruanos dicen groserías. Entonces, para fundar un partido político se requiere gente inteligente, que sepa de política. Y aparte también locales, se requiere mucha inversión. Lo que creo que están hablando ustedes es muy superficialmente, porque en realidad se requiere mucha inversión. Para formar un partido político se requiere años, trabajo, gente muy inteligente, gente comprometida con el ideal de que Perú prospere. Entonces, yo creo que ustedes deben, porque ustedes son personas muy inteligentes, lo reconozco, les felicito, y creo que deben entender que un partido político se requiere inversión, hasta en las campañas. Si el Jurado Nacional de Elecciones invierte, ¿cuánto más un partido político? Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Pero ojo que no estamos hablando de la creación de un partido político, sino estamos hablando de la inversión que hacen los partidos políticos, o sea, los que ya son partidos políticos. Vamos con otra comunicación. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, le escuchamos. Te saluda Ángela Valdés. Bienvenida. Quien te habla es alguien que milita en un partido político de larga data, como es el APRA, y en estos momentos nosotros estamos bastante preocupados por la forma como se han pronunciado quienes en estos momentos están usurpando funciones al interior del partido, desde quien preside la organización, que en este caso es Alan García Pérez, para el cual un tribunal electoral ha hecho ya, ha establecido las medidas para esta convocatoria de elecciones internas. Pero lo que tenemos que decir con respecto a este proceso de elecciones es que ni siquiera en estas convocatorias que las han hecho usurpando funciones, ellos han sido claros y lo que han hecho es establecer reglas de juego a la medida de García Pérez. Ante este tipo de hechos nosotros estamos indignados, pero por otro lado se han tomado las atribuciones de decir que no están de acuerdo con el financiamiento público, y eso nos lleva a deducir a nosotros que esto pasa porque ellos no quisieran que haya ninguna fiscalización. Para este proceso, esta farsa de elecciones que se ha llevado a cabo el día domingo, nosotros no sabemos cuánto de dinero ha gastado, ha invertido, ha utilizado Alan García y todos los que se han encargado de mover gente y de poner propaganda en distintos lugares. Muy bien, señora, muchas gracias. Gracias por su llamada. No creo que haya necesitado mucha propaganda, era el único candidato que había. Si no ganaba, ya hubiera sido el colmo. Unos mensajes con Yerina, porque la gente nos escribe en las redes sociales también. Yani, adelante, por favor. Precisamente Pepe Fabián Palomino nos escribe, nos dice que es un secreto a voces que la minería apuesta por varios candidatos a la vez y con el que es elegido consigue la protección estatal que necesita. Carmen Montero también opina, nos dice que por lo menos se conocen los aportes del candidato Acuña, salen de la universidad que cobra como grande, aunque los alumnos no aprendan. Muchas gracias, Yani, muchas gracias por los mensajes. Doctor. Sí, creo que el tema de fondo y para llegar realmente a la esencia de esto, son los poderes fácticos siniestros que hay detrás de esto. El primer televidente que llamó habló del tema del lavado de activos. Cuando estos poderes que están detrás de esos poderosos, inmensas cantidades de dineros obtenidas a través de actividades ilícitas, penetran al poder político, es lo que comienza a producirse el fenómeno del Estado fallido.
¿no? No sé si México puede estar en ese camino, pero la anarquía, la muerte, la penetración del crimen a través de los distintos estamentos de los gobiernos, del gobierno nacional, no olvidemos, ¿no?, el tema, uno de los hermanos del presidente Salinas de Gortari, ¿no?, o los gobiernos o los gobernadores estatales o los gobernadores municipales. El Perú no creo que sea un narcoestado, pero está dando pasos importantes para hacerlo. Y yo creo que es a través de este mecanismo donde se puede comenzar a producir el desmembramiento y la pérdida de autoridad moral del Estado, ingresando a un Estado fallido, a un Estado anárquico y eventualmente al desmembramiento de la República. El tema de fondo, creo que es, Pepe, es que descubramos qué cosa hay en el trasfondo de esto. O sea, ¿quiénes son los que están dando la misma, estos dictámenes, ¿no? Son los mismos que han iniciado la contrarreforma del proceso, la contrarreforma electoral. Es decir, quieren, en la medida de lo posible, marginar de la supervisión pública, de los lentes del Estado, ¿no?, poner los reflectores grandes de la ciudadanía en estos temas de fondo, y para eso se utilizan una serie de requiebres, ¿no?, para distraer el mensaje de fondo, distraer la discusión central, y eso es lo que está en ciernes. Le escuchaba ayer el otro día al general Roberto Quiabra, por ejemplo, que fue ministro de Defensa, dice, si el Estado realmente prevaleciera una voluntad política real en los 4 gobiernos que hemos tenido, incluyendo el actual, el de Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García y el actual de Humala, si hubiera una verdadera voluntad de combatir al narcotráfico, esto hubiera estado ya en retroceso y en repliegue. No existe en el balance y en promedio esa voluntad, y esto expresa claramente esa tendencia. Eso sí evidencia. Es maligna además, ¿ah? Cuidado. Eso sí evidencia. Entonces te lo entiendo de las llamadas. Bueno, el debate aquí es si el Estado debe o no financiar a los partidos políticos. Y este incremento de 200 UIT, ¿no? En la actualidad y desde hace lustros y décadas, ¿quiénes son los que financian a los partidos políticos y a sus respectivas campañas? ¿No son precisamente esos poderes fácticos? Por ejemplo, ¿quién financia a la derecha? La financia la Sociedad de Minería, la financia el CONFIEP y la financia todos los poderes fácticos que tienen intereses económicos e incluso transnacionales, que son los que financian, hacen campaña por estos candidatos que van a defender sus intereses, su programa económico, el neoliberalismo, que ha fracasado ya acá en el Perú, ¿no? Ellos son los que quieren que siga manteniéndose esa situación y que el Estado no participe en regular y financiar. Ellos son los que quieren eso. Si nosotros, como lo dice la Constitución Política, como lo dicen todos los tratadistas expertos a nivel internacional, ya lo he dicho, Giovanni Sartori, que es una de las más grandes autoridades en teoría de los partidos políticos, el profesor Francisco Miro Quesada, que tiene un trabajo sobre historia de partidos políticos acá en el Perú. Y también ha señalado exactamente esa mecánica, que es el Estado el que tiene que regular, porque de lo contrario, acá se ha dicho el narcotráfico. Se ha descubierto por el propio, uno de los mismos Sánchez Paderes, que financió la campaña de Alan García. Sí, pues, y Alan García, pintorescamente, se le ocurrió devolver el dinero a los Sánchez Paderes. Entonces, si nosotros no regulamos esta situación, si nosotros estamos en el lado de que el Estado no debe participar y no debe haber financiamiento regulado, proporcional a la capacidad de electores que representa una organización política, entonces lo va a financiar los poderes fácticos y el narcotráfico. Si eso queremos, entonces que no se siga todo igual. Ahora, yo antes de esta llamada telefónica voy a hacer una pregunta y se las dejo en la mesa para los analistas, empezando por don Julián. Pero si los organismos que tienen que ver con la supervisión, con la fiscalización y, como usted bien lo dice y señala la ley de partidos políticos, con la sanción, están pidiendo chepas, señores. Están pidiendo un salvavidas, que sea la Contraloría la que fiscalice, porque ellos no pueden. Vamos a ver qué nos dicen a través de las llamadas telefónicas y regresamos con el panel. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos de Santiago de Surco. Bienvenido. Le pido que hable un poquito más fuerte, por favor. Sí, buenas noches. Mi nombre es Carlos de Santiago de Surco. Adelante, Carlos, escuchamos. Sí, ¿cómo está? Mire, yo quería opinar porque realmente ya empezamos con la nueva campaña política para las próximas elecciones presidenciales. Y yo creo que si estos partidos, los tradicionales y los poco tradicionales, quieren transparencia o quieren ganar adeptos, ¿no?, para las próximas votaciones, yo creo que deberían ser transparentes
en empezar a contarnos, por ejemplo, el partido del señor Kuczynski, ¿de dónde sacan todo esto de dinero, no? Para lograr su campaña. Obviamente, como estamos acá escuchando a los señores panelistas, acá hay muchas cosas que hay que desnudar, como se dice vulgarmente, porque a veces el pueblo se siente un poco defraudado, ¿no? Es verdad. Ok, eso sería todo. Nada más. Carlos, muchas gracias. Gracias por tu llamada telefónica. Hola, buenas noches. ¿Aló? Muy buenas noches, señor Rocha. ¿Cómo está, mi amigo? Buenas noches, Me bienvenido. llamo de Los Olivos, lo felicito porque el programa cada día está más interesante. Muchas gracias. Lo que yo, lo que yo le voy a decir, como yo soy técnico, me preocupa que hay gente que no nos puede sintonizar porque no cuentan con internet y en televisión nos ven borroso o no escuchan bien. ¿En qué zona? ¿En qué zona? Entonces, ¿De qué zona me está hablando? Quiero que me llamen los del canal al 485-7458 para poner en mi casa una retransmisora del canal para una mayor cobertura en el cono norte. Caramba, le agradezco mucho esa iniciativa. 485-7458. Muchas gracias por esa iniciativa importante. A través de la señal interna vamos a copiar ese número telefónico para nuestro amigo que nos está llamando con una iniciativa muy agradable. Gracias por su llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, señor, bienvenido. de Santa Anita. Adelante con su comentario. Lo que pasa, los grandes mafiosos sí se benefician con los gobiernos, con estos partidos corruptos, pero los pobres, pequeños empresarios, padres de familia que nos sacamos la mugre, nos estafan, nos roban. ¿Usted cree que se acuerdan? Dejamos nuestro trabajo, nuestras casas, ponemos a disposición de estos desgraciados. Son pobres, pero cuando llegan al poder, ya que como son millonarios, ni siquiera un gracias, señor. Nosotros luchamos para que esto cambie. Nuestra idea es que esto cambie, pero desgraciadamente nos utilizan. Y eso es lo que ustedes tienen que manifestar. Que estos, de los pobres se burlan, pero de los millonarios ellos se vuelven más millonarios. Muy bien. Muchísimas gracias. A usted, las gracias por su comunicación. Santi Figueroa nos dice, a través de la cuenta de Twitter, @rbc_satelital, no se olvide, tenemos que saber quiénes aportan y de dónde sale ese dinero. El Estado debe financiar a los partidos políticos. ¿Está de acuerdo con el doctor Sotelo? Yarina, algunos mensajes rápidamente antes de ir con el panel. Así es, Pepe. William Castillo nos dice que oficialmente los políticos rechazan los aportes oscuros para su campaña electoral, pero en la práctica echan mano al dinero sin indagar el origen. Sonia Valenzuela también opina y ya nos dice que en todos los partidos existen aportes de un origen que los dirigentes no pueden explicar, pero tampoco existe un control adecuado de la OMPE. Muchas gracias, Yani. Don Julián, están pidiendo un salvavidas los encargados del tema electoral en nuestro país. Yo creo que sí, si hay instituciones en el país cuya función es fiscalizar, tienen que juntarse, pues. Hay que llamar a la Contraloría, efectivamente. Habría que llamar también a la SUNAT, ¿no? A la Policía Fiscal, en fin. Habría que juntarlos y decir de dónde proceden esos recursos que ingresan a los partidos políticos, ¿no es cierto? Si bien es cierto, como dice el doctor, que existe una ley, la verdad es que en el Perú funciona la dedocracia, incluyendo el partido aprista, donde un solo candidato se presentó el domingo pasado, ¿no? Bueno, funciona la dedocracia y lo primero que hacen los políticos para tratar de competir en las próximas elecciones es tener acceso a un cupo dentro de la lista del partido. Puede ser el fujimorismo, puede ser el aprismo, pero ¿cómo accedo a esa lista? La única forma de acceder a esa lista es pagando. Por eso es que yo sostengo que hay que hacer pues didáctica, hay que hacer un trabajo largo y seguramente bastante tedioso para que los partidos sean realmente expresión de la democracia. Muy bien, a ver. Sí, adelante. Sí, a ver, la Contraloría. Claro, en teoría suena y en este documento que es la Constitución vigente actual, la Constitución vigente del 93, que debe ser cambiada además porque es una vergüenza para el país, en teoría suenan muy bien las cosas. La verdad es que la Contraloría General de la República, para efectos de verdaderamente combatir la corrupción, la mega corrupción al interior del Estado, está pintada en la pared estos últimos 4 o 5 años con el señor Fuad Curi, quien se subió el suelo a 33.000 soles, a poco de subir, de ser designado Contralor,
Y la consecuencia de ello es que la gorda para los casos grandes realmente que debió pronunciarse en su momento y debidamente, simplemente no existió. Habló de 4.000 casos de corrupción y eran con minucias. Entonces, así es como funciona en los hechos, de donde nos lleva a la segunda premisa importante. El problema central, Pepe, es político. Si a nivel más alto de las decisiones del Estado hay un nivel de laxitud con respecto al tema del manejo de los fondos públicos, de la gestión, del proceso de toma de decisiones enturbiados con poderosos intereses fácticos nacionales o transnacionales, entonces todo se viene abajo. El mejor esquema, la mejor normativa, ¿no?, el mejor preámbulo, todo se viene abajo si al más alto nivel hay corrupción. Y si ese más alto nivel de corrupción está en el Poder Ejecutivo y se concatena con vaso comunicante con el Poder Legislativo, tiene contactos, ¿no?, como tentáculos envenenados en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, ahí tenemos una crisis general del Estado. Y yo creo, Pepe, sin alarmar y compartiendo aquí con los panelistas, creo que estamos viviendo una crisis general del Estado, que tiene que ser resuelta en términos políticos muy claros, con cartas sobre la mesa y explicándole esto con claridad al pueblo. Sí, es decir, el gato no puede seguir de despensero, y eso es lo que tenemos en el Congreso en este momento. Sí, pues yo le hago la misma pregunta, doctor Sotelo. ¿Quién va a chequear? Porque poniéndonos en el caso de que se apruebe este incremento, si ya teniendo 60 UITs, nadie podía chequear que de verdad 60 UITs se den, sino que se den mucho más, y de dónde venían esos recursos, y si los recursos viniesen, aunque sea del Estado, ¿quién supervisa? ¿Quién va a ver? ¿Quién está ahí para chequear que esos dineros realmente se utilicen bien? Mira, José, no es que las instituciones sean malas per se, no es así, sino que la corrupción que ha carcomido estas instituciones con elementos corruptos son los que están deteriorando estas instituciones. Nosotros no podemos desaparecer el Poder Judicial porque hay jueces corruptos. De ninguna manera. No podemos desaparecer la Policía Nacional porque hay policías corruptos. No podemos desaparecer la Contraloría General de la República porque hay contralores corruptos. No podemos levantar esas banderas. Tenemos que combatir frontalmente la corrupción. Y eso es uno de las prioridades del próximo gobierno. Una lucha frontal contra la corrupción. Pero no debilitar nosotros nuestras instituciones. No petardearlas señalando que no funciona. La corrupción es la que hace que se debiliten. El problema es que cuando tenemos... Eso hay que denunciarlo. Sí, y te quiero decir algo más para ya terminar. Te quiero decir de que el tema de lo que está pasando en estos momentos en el país evidencia cuáles son las corrientes y las correlaciones de fuerzas políticas y sociales. Por ejemplo, lo que ha pasado en el Tribunal Constitucional. Doctor, por favor. El Tribunal Constitucional ha declarado fundado el recurso de agravio constitucional de la Fiscalía, con lo cual le ha dado un golpe político y jurídico al gobierno de turno. Porque ahora la señora Nadine Heredia va a ser procesada como cualquier ciudadano. Bueno, entonces las instituciones están funcionando, ¿no es cierto? Están funcionando. Muy bien. Lo que pasa es que en algunos casos se necesita presión y en algunos casos hay que ver cómo le das más tarea a quienes no funcionan, ¿no? Por lo menos no de manera orgánica, institucional, sino, bien lo dice usted, de quienes se están conformando en estos momentos. Señores, tenemos que ir al nuevo Senado. Al nuevo Senado. Señores, nos vamos. Gracias por haber estado con nosotros. El día de mañana regresamos con más de Habla el Pueblo. Permiso, hasta entonces. Lucha con firmeza.